Bien, vamos a continuar entonces para ir terminando sobre la prisión preventiva. Eh, Vamos a ver fundamentalmente, recuerden que las medidas entonces de coerción procesal penal las habíamos distinguido en personales y reales. Las medidas de coerción procesal penal personales son aquellas que afectan los derechos fundamentales del individuo, ¿no? este, Medida de coerción procesal, que ya lo habrán visto con el doctor Pérez Galimberti y el doctor Freire Mente, que afectan el domicilio, la intimidad, la privacidad, afectan sobre todo las medidas probatorias, ¿no? Que afectan la integridad física, la integridad psíquica, los test psicológicos, los test, los ADN, las pruebas, las extracciones de sangre, eh, afectan distintos derechos fundamentales. La medida la máxima de todo es la que afecta la libertad personal, ¿no? Que es la prisión preventiva. Pero aparte de la prisión preventiva, habíamos visto la prisión preventiva como es la máxima de las medidas, la que afecta en forma más profunda y violenta, digamos, la, los derechos constitucionales de las personas durante el proceso penal, es la que está, es la que respecto de la cual debe cumplirse a rajatabla todos los principios constitucionales y legales que rigen cualquier medida de prevención, ¿no? Es decir, recuerden legalidad, jurisdiccionalidad, es decir, legalidad, límites estrictamente lo que están en la ley y por la Constitución, legalidad, ley escrita, previa y cierta. Jurisdiccionalidad, esto es, únicamente un juez la puede disponer, y después vamos a ver que determinadas personas y determinados, inclusive el fiscal puede disponerla, pero control posterior inmediato por parte de un juez. Excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad, provisionalidad, que se respete la contradicción antes de tomarla o posteriormente para controlarla, impugnabilidad, provisionalidad, es decir, que puede ser sustituida en cualquier momento por otra menos afectante, puede ser impugnada y revisada. Bueno, todo esto debe cumplirse obviamente por la prisión preventiva. La prisión preventiva, aparte que no vamos a entrar en detalle respecto de estos elementos, ¿no? Que debe ser, ya lo hemos visto varias veces. Lo que quiero hacer hincapié es en los fundamentos. Es decir, los presupuestos esenciales son, recuerden, peligro de fuga y peligro de entorpecimiento. El peligro de entorpecimiento son los únicos casos constitucionalmente permitidos. Dice en nuestra Constitución, en el artículo 49 de nuestra Constitución, presupuesto de la prisión preventiva. Nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada del juez competente, siempre que existan elementos de convicción suficientes de participación en un hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley. ¿Ah? Es decir, absolutamente indispensable, peligro de fuga, y peligro de entorpecimiento. Este peligro de entorpecimiento significa que pueda el imputado ponerse de acuerdo con testigos o amenazar testigos, o pueda borrar rastros. Fíjese lo que dice el artículo 222. Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento de averiguación de la verdad se tiene en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado va a destruir, va a modificar, va a ocultar o suprimir o va a falsificar elementos de prueba. O bien va a influir para que los coimputados, los testigos, los peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. O inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Eso es peligro de entorpecimiento. Es decir, el juez
entonces va a tener que demostrar, perdón, otro fallido de haber sido años juez de instrucción con el viejo código. Es el Ministerio Público Fiscal en una audiencia que va a tener que demostrar 3 cosas fundamentales si quiere la prisión preventiva en la provincia de Chubut. En primer lugar, tiene que demostrar un determinado estado de conocimiento respecto de el hecho mismo y la intervención del imputado. Es decir, tiene que haber probabilidad de que el hecho existe y de que el imputado intervino de alguna forma. Si no, no se puede dictar la prisión preventiva. En segundo lugar, que exista o peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. Peligro de entorpecimiento, lo que ya le leí. El peligro de fuga, especialmente, dice nuestro código, peligro de fuga que se puede tomar en cuenta 4 cosas. En primer lugar, el arraigo. En segundo lugar, la característica del hecho y la pena que se espera. Esto, ojo con esto, con la característica del hecho y la pena que se espera, ya es un pronóstico absolutamente, un poco, es muy vago esto, que es la característica del hecho y la pena que se espera. ¿Cómo vamos a ver nosotros la pena que se espera y la característica del hecho? Podemos saberla, pero no podemos hacer ningún pronóstico de que se va a fugar. Puede ser el hecho más horrible y espantoso del mundo, y se puede esperar inclusive prisión perpetua, pero eso no significa necesariamente que se va a fugar. En tercer lugar, la importancia del daño y la actitud que el imputado adopte voluntariamente frente a él y a su víctima, otro que no tiene absolutamente nada que ver con el peligro de fuga. Y por último, algo que definitivamente no tiene nada que ver con el peligro de fuga, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique la voluntad de someterse a la persecución penal. Debe ponderar especialmente el juez el número de delitos que se le imputan, el carácter de ello, la existencia de procesos pendientes, el hecho que esté o no sujeto a una medida cautelar, la existencia de condenas anteriores. Eso es todo derecho penal de autor muy claro, porque no podemos, digamos, cuando nuestra Constitución nos está pidiendo que nadie puede ser privado de su libertad personal, sino en los límites absolutamente indispensables para averiguar la verdad, esto no tiene nada que ver. Porque la interpretación debe ser restrictiva, absolutamente, tiene que haber excepcionalidad, tiene que haber proporcionalidad. A tal punto se ha desvirtuado la prisión preventiva en nuestro país, que vuelvo a repetir, ya lo vimos, casi el 60% está privado de libertad. Es decir, es un hecho incontrastable que los jueces definitivamente, si vos tenés homicidio, necesariamente, por ejemplo, vas a la jaula y vas a estar en prisión preventiva. No hay forma, por más que sea un santo, de que te den la libertad, porque hoy el proceso penal se utiliza fundamentalmente como una pena anticipada, sin ninguna duda. Todos los efectos que cumple hoy el proceso penal son todos los efectos que nosotros vemos teóricamente para la pena, ¿no? Lo que los efectos preventivos que se quieren, supuestamente efectos preventivos que cumpliría supuestamente la pena, lo que sabemos que no es así, que no cumplen ningún efecto preventivo, salvo en casos excepcionales, ni efectos preventivos especiales ni generales cumple nada. Al contrario, lo único que hace es causar dolor y deteriorar física y psíquicamente y exponer al condenado a suicidios, a domicilios, a infección de miles de enfermedades, a regresos a etapas inferiores o a etapas tempranas de la personalidad, en fin, todos los efectos que ya la criminología ha harto demostrado, los efectos deleterios que cumple lo que se llama prisionización. Todos esos efectos se trasladan lo mismo a la prisión preventiva. Si la prisión preventiva es una pena anticipada, sin duda alguna, desde el punto de vista material, es una pena anticipada que afecta groseramente el estado de inocencia. Inclusive aquellos autores, por eso ahora quiero ver lo fundamental. Vamos a ver la posición de Zaffaroni como Ferraioli. Zaffaroni y Ferraioli consideran sin ninguna duda de que la prisión preventiva es una pena anticipada, es una cárcel sin juicio, sin ninguna duda, porque desde el punto de vista material no existe ninguna pena, es una pena ilícita, como dice Zaffaroni, es una pena ilícita, porque es una
privación de libertad sin haber demostrado, sin haberle demostrado la culpabilidad a esta persona. Por eso el argumento es hasta patético, ¿no? Decir que mirá, vos estás cumpliendo privacidad, te están privando de los derechos en una cárcel, pero es a título de prisión preventiva, así que no te hagas problema, vos no sos condenado, así que no sufras. Todo lo que nosotros estamos haciendo es a título de procesar. Soberano ya alcanza niveles ridículos ya este argumento, decir que la diferencia entre una pena anticipada, que es la prisión preventiva, y una pena real es un embuste de etiqueta, se llama, es decir, es una mentira, una hipocresía absoluta. Por eso los autores, inclusive como Mayer y hoy Binder, ahora está hablando fundamentalmente de ponerle ante el incumplimiento cabal que hacen los jueces de la interpretación restrictiva, de la necesidad, de la excepcionalidad, de la legalidad, de todos los principios estrictos que le fija la doctrina a los jueces ante este incumplimiento. Por ejemplo, Alberto está hablando ahora últimamente de un estándar negativo, es decir, de definitivamente imponerle a los jueces, no darle la oportunidad, por ejemplo, de interpretar peligros de fuga o entorpecimientos tan grandes, tan vagos como tenemos en nuestro código, sino directamente no, de poner el límite preventivo. No se puede dictar la prisión preventiva, así como se dice en los casos de que no se puede dictar prisión preventiva en caso de condena en ejecución condicional, no se puede en casos de delitos que estén penados con pena privativa de no libertad. Bueno, así también formular estándares negativos y en todo caso denunciarlos a los jueces si no cumplen, ¿no? Esto es porque ya está hartamente demostrado que no se cumple. De todas maneras, como dice Ferrajoli hoy, ¿no? La prisión preventiva, él lo ataca no por el punto de vista teórico, obviamente, porque se da de bruce con el estado de inocencia, pero no solamente desde el punto de vista de la afectación del derecho constitucional, ¿cómo es que se afecta, perdón, el estado jurídico de inocencia? Sino que esto es clarísimo, sino dice que en ningún argumento que dan aquellos que tratan de justificar la prisión preventiva son hoy, en siglo XXI, son justificados. Por ejemplo, el peligro de fuga. El peligro de fuga, inclusive, es como un argumento que te da Ferrajoli fundamental. Hoy la sociedad está tan conectada, informatizada, estamos tan vigilados, que en la sociedad comunicacional de hoy es casi imposible estar definitivamente fugado. Tenés que tener irte, ser una anacoreta o irte a esconderte en alguna caverna, si no es imposible hoy que no te detecten. En segundo lugar, la afectación para el imputado que implica la fuga o la clandestinidad es 100 veces superior. Bueno, esto de 100 es una exageración mía. Es muy superior los costos que tiene que pagar el imputado cuando está fugado que el cumplimiento de la pena, ¿no? Porque tiene que dejar el asiento de sus negocios, de su familia. Dice, ¿quién no es tan fácil? Dice, bueno, me voy a esconder durante tanto tiempo. Es un disparate. Hoy prácticamente un disparate por los sacrificios que implica. En tercer lugar, y sobre todo, voy a agregar algo yo, lo que el sistema penal estamos tratando son todos vulnerables. Así no existe ningún peligro de que no vayan a ningún lado. Es decir, el 90
8,98-99% de nuestros clientes, entre comillas, porque así se los trata como si fueran mercadería, de nuestros clientes, ¿cómo es? No pueden ir a ningún lado. ¿A dónde van a ir? ¿Dónde en 35 segundos los detectamos si queremos? Con todo el poder del Estado que tiene hoy, de acuerdo a la tecnología, para detectar un rico, imagínense un vulnerable. Bien, otro argumento central contra la prisión preventiva, los argumentos, siguiendo los argumentos de Ferrajoli y de Zaffaroni, que tratan de atacar los argumentos que dan los justificacionistas. Entonces, hoy peligro de fuga no existe. El peligro de entorpecimiento y todos los costos que implica fugarse, por varias razones. Y otra cosa que dice Ferrajoli, dice, en realidad hay que bajar las penas, porque lo que da miedo, ya lo decía Voltaire, citándolo, lo cita Voltaire, ¿no? Dice, lo que causa horror en realidad es el miedo a la prisión preventiva, la fuga. Es decir, más que, es decir, el miedo de quedar preso. Eso es lo que incita más a la prisión, lo que incita más a fugarse. Hay otro argumento que es central ya desde el punto de vista que hace la Constitución, que es la igualdad de armas. Es decir, cómo se afecta la inocencia, pero cómo se afecta la contradicción. Si yo tengo un individuo, un imputado que está preso, el Ministerio Público Fiscal tiene una ventaja enorme, porque ese imputado tiene una restricción de movimiento que afectan de lleno su defensa en juicio para preparar su propio caso, para que su defensa sea oportuna, real, efectiva, sin duda alguna que afecta a la igualdad de partes, como dice Ferrajoli. Es decir, por donde lo mire, el peligro de fuga, por donde lo mire, la prisión preventiva es claramente inconstitucional, porque afecta a la inocencia, afecta a la igualdad de partes en el proceso penal fundamentalmente. Y el peligro de entorpecimiento puede ser cierto, lo aceptan, sí, como una privación de libertad breve o inmediata, o hasta que empiece el juicio, si querés, como dice Ferrajoli. Lo que Zaffaroni lo llama como coacción directa, porque puede ser, es una coacción directa que se puede ejercer inmediatamente el imputado para que no altere el lugar del hecho, que no altere pruebas o que no se ponga de acuerdo con testigos, va a depender del caso, pero eso es como si fuera una coacción directa porque se trata de impedir un daño que está en curso. Ahora vamos a ver que, Binder rebate esto, pero no voy a entrar en este tema porque dice que no es una coacción directa, en realidad que hay que no dejársela al derecho administrativo en ese caso, sino someterla, debe estar sometido bien a los límites constitucionales. Bueno, Zaffaroni dice lo mismo, pero no me voy a meter en él. Perdón por traer el tema. Lo que quiero dejar sentado fundamentalmente es que el peligro de entorpecimiento, sí, tanto Zaffaroni como Ferrajoli lo aceptan, pero en forma breve o hasta que empiece el juicio, ¿no? Se queda subsanado este peligro de entorpecimiento llevándolo y teniéndolo a buen resguardo al imputado. Pero esto, por supuesto, que el peligro de entorpecimiento es breve, necesariamente breve, no va a haber peligro de entorpecimiento hasta cuándo va a existir peligro de entorpecimiento. Por eso la inmensa mayoría de los casos que se dicta la prisión preventiva es por el peligro de fuga. Vuelvo a repetir, ¿existe algún límite que establezca? Sí, nuestro código dice el cese de la prisión preventiva, habrá cese de la prisión preventiva, obviamente cuando se caigan el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento. Pero, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta qué límite? Tiene que existir un límite temporal absoluto la prisión preventiva, un límite legal absoluto. Nuestra ley en Chubut, por ejemplo, dice 2 años o 3 años, depende si hay o no sentencia firme en una ley.
Pero no quiero hacer hincapié en esta ley porque para mí, vuelvo a repetir, ya lo dije en el módulo anterior, es una hipocresía y es dice que el Ministerio Público Fiscal se puede oponer a la soltura, no obstante que se pase el límite de la prisión preventiva establecido por la misma ley, porque en caso de que exista peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. Y claro, por supuesto, si vos estás en prisión preventiva porque se supone que hubo peligro de fuga, el juez que te la dictó antes entendió que había peligro de fuga. Si pasan el límite de los 3 años y vos seguís en prisión preventiva, se supone que vos seguís con peligro de fuga. Por lo tanto, si vos pedís la libertad, te lo van a negar porque por peligro de fuga. Es un disparate. Nunca vi una ley tan inútil como esa ley de límites temporales absolutos. Tendría que, si para ser garantista realmente y para que tenga algún tipo de eficacia la ley, tendría que tener los efectos que tiene la duración del el proceso. En el Código Chubutense, en este sentido, la duración máxima del proceso o la duración máxima de las etapas preparatorias es absolutamente claro. Una milésima de segundo de que vos te pases después de los 3 años, si no es complejo, después de los 5 años, si es complejo el proceso penal sin que exista fuga del imputado durante todo ese proceso y todavía no esté tramitándose un recurso extraordinario, si vos no tenés el doble conforme ordinario y pasaste la duración máxima del proceso, te corresponde automáticamente el sobreseimiento. No obstante que ahora dice otra cosa, pero ya el Superior Tribunal de Justicia ha dejado sin efecto esa parte que le agregaron por presiones de la Procuración General de Chubut. Se agregó para que no se le caigan las causas, como decíamos antes, agregó que no sea automático el sobreseimiento después de un plazo, sino que el imputado mismo, cuando se termine el plazo que establece la ley, dice nuestro código que el imputado se dirija al juez para que el juez se dirija al fiscal, para que el fiscal acuse o no. O sea que yo como imputado le tengo que pedir al juez, por favor, a ver si este muchacho del ministerio, muchacha fiscala o fiscal me van a acusar. Pero otro disparate total, es decir, tiene que haber una actividad no estatal del titular del Estado del principio constitucional de inocencia que instigue al juez a que por favor a ver si me pueden que coadyuve a violar el estado de inocencia o una garantía al plazo razonable. Es un soberano disparate. Por lo tanto, nuestro superior tribunal declaró absolutamente inaplicable ese párrafo. Por lo tanto, en Chubut pasan los 3 años y no tenés doble conforme. 3 años y milésima de segundo pasan los 3 o 6 meses de la preparatoria, o si es complejo 1 año o 1 año y medio, después lo vamos a ver, te corresponde sí o sí el sobreseimiento, salvo casos de fuga, ¿no? Obviamente, o casos excepcionales donde la prescripción actúe antes que la duración del plazo razonable. Bien, esta es la regulación de la prisión preventiva y los fundamentos constitucionales que yo quería hacerle hincapié, ¿no? Entonces, tenemos las tesis justificacionistas de la prisión preventiva, hacen hincapié fundamentalmente en el que la misma Constitución te permite una privación de libertad antes de que vos tengas una sentencia firme. Esto es cierto, el artículo 18 de nuestra Constitución te dice que nadie podrá ser arrestado sino en virtud de orden escrita, ¿no? Te puedes decir antes de que vos seas penado, podés ser arrestado. Autoridad competente. Claro que entre estos autores, como está, por ejemplo, Binder, agrega no solamente que permite la Constitución la privación de libertad antes de una sentencia firme, agrega como argumento que se trata, para ser efectiva, como es para evitar, es decir, nuestro sistema constitucional, el sistema procesal prohíbe el juicio por ausencia. Y si prohíbe el juicio por ausencia, entonces necesariamente necesita de alguna forma tener
una especie de coacción para tenerlo presente al imputado, porque no se puede hacer un juicio por ausencia. Entonces ya a partir de ahí se justificaría una privación de libertad. De todas maneras, vuelvo a repetir, tanto Mayer como Binder son tan rigurosos en los límites, en la indispensabilidad, en la necesidad, en la excepcionalidad de la prisión preventiva, que prácticamente no tienen absolutamente nada que ver con los argumentos que hoy utilizan la inmensa mayoría de los jueces para tener enjaulado a un imputado. Y ni que hablar el disparate absolutamente descartable del impresentable de Iursum, es decir, la doctrina de Uyurso, no sé cómo se pronuncia, me da lo mismo. Esta gravísima afectación de la Constitución que implica esta doctrina. Bien, que ni siquiera vale tratarla hoy porque poco va a durar y no debe aplicarse nunca. No vale ni siquiera la pena hacer referencia alguna a esta doctrina. Bien, quiero insistir, la prisión preventiva entonces debe someterse estrictamente a todos estos principios: legalidad, jurisdiccionalidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, contradicción. Es decir, pues si yo quiero, el Ministerio Público Fiscal es el que me tiene que mostrar una audiencia oral pública, donde esté presente el imputado, donde las partes puedan postular y puedan probar. Esto es fundamental, es el fiscal el que tiene que probar. Es decir, los jueces no tienen que tener la pluma tan ligera como lo tienen. De hecho, ocurre así. Ya hasta los defensores tiran la toalla prácticamente porque le confirman, te pones un habeas corpus, o recuerden que uno de los casos donde podés llegar inclusive hasta la Corte Suprema es el caso que estés privado de libertad, pero prácticamente no tiene ningún andamiaje, ¿no? Es algo que sea muy alevoso por el tiempo prolongado que llevas en prisión preventiva. Realmente no se aplica esto hay que decirlo con todas las letras. Y sobre todo, una cuestión fáctica de que el 60% de nuestros presos son inocentes, es decir, no tienen sentencia condenatoria firme. Quisiera, por eso quería terminar el estado de inocencia con esta flagrante violación, la máxima violación, que es la prisión preventiva. Bien, con esto damos por cerrado entonces todo lo que se refiere al estado de inocencia, ¿no? Todas las clases que dimos sobre el estado de inocencia, recuerden fundamentalmente que este principio o estado de inocencia, para exponerlos, ustedes sigan la doctrina que establece dos reglas fundamentales como proyecciones al proceso penal, que exigen determinadas exigencias a cumplir. Una que se refiere a las reglas de juicio mismo, ¿no? Es decir, el estado de conciencia, de inocencia, exige fundamentalmente, para condenar, para destruir ese estado constitucional de inocencia, exige un estado de certeza positiva o más allá de toda duda razonable, ¿no? Y fundamentalmente exige el estado de inocencia que sea el Ministerio Público Fiscal el encargado de formular la imputación precisa, concordante, precisa, clara, y que tenga el deber de probarla a esa acusación. Y en cuanto a la regla, eso es en cuanto a la regla de juicio. Y el estado de inocencia exige, respecto a la otra regla fundamental, que es la regla de trato, ¿no? La regla de tratamiento al imputado, que es que exige fundamentalmente que el imputado sea tratado como inocente, impone que sea tratado como inocente, como si fuera inocente, como dice Mayer, y que tiene su proyección fundamentalmente en la consagración de todos los principios constitucionales que establecen restricciones, todos estos principios constitucionales y legales que vimos y que los trabaja la teoría general de las medidas de coerción. Fundamentalmente, entonces,
todos esos 9 principios a rajatabla a respetar respecto de todas estas medidas de coerción. Bien, con esto vamos a dar por terminado entonces el estado de inocencia.